buenas a todos y bienvenidos a Parques de Cine. En esta ocasión vamos a visionar La invasión de los zombies atómicos, una película de 1980 que parte de ella se rodó en el Parque de Atracciones de Madrid. Y primero os voy a poner un poquito en contexto. Resulta que en un aeropuerto está a punto de aterrizar un avión que transporta trabajadores de una central nuclear que ha sufrido una fuga radiactiva. Y al recibir grandes cantidades de radiación, los empleados se han convertido en unos zombies, que corren, portan armas y son un poquito peculiares. El protagonista de esta historia es un periodista que presencia el aterrizaje, y mientras toda la ciudad se va llenando de muertos e infectados, el periodista busca a su mujer que trabaja en un hospital y huyen de los zombies hasta que se encuentran con el parque de atracciones, en medio del bosque. Y al parecer sin verja perimetral ni nada. Pero bueno, ahí tenemos a Mississippi, que luego se llamaría la reina de África, a la cual echamos mucho de menos los nostálgicos, al igual que Noria Visión. Y ahí van nuestros protagonistas explorando el parque. Parece que no es un día con mucha afluencia. Y ojo, tragedia en telecombate. Y en Tío Vivo también, el Tío Vivo que por cierto en aquella época todavía se llamaba La Zarzuela. Parece que los zombies han entrado normal, porque sin verja pues no tienen ni que comprar entrada. Y ahí tenemos al fondo Fórmula 8 y un poquito a la izquierda atrás el letrero de Enterprise. Probemos. Tal vez funcione el motor. Voy yo. Cuando te haga una señal, alcánzame lo más pronto que puedas. Es una pésima idea lo de separarse, lo sabemos todos. Bueno, al fondo tenemos el edificio de Ferrocarril del Oeste, que estaba situado más o menos por donde los fiordos. Ojo, zoom dramático, va a pasar algo, efectivamente. ¡Oh! Vaya susto, ¿eh? Eso sí ha sido un susto. Qué cosa más fea. Lo que vemos al fondo es laberinto de espejos y Juegolandia. Toma, ahora vas y vuelves. Y lo que estamos viendo es el Ferrocarril del Oeste, aunque ya del Oeste le quedaba poco porque acababan de renovar todo el tren y la locomotora originales. Bueno, ¿y esto dónde va con la hoz de viaje espacial? Y aquí lo que estamos viendo es el autoservicio Napi. Y para decorar una de las entradas lo que hicieron fue reutilizar la verja de la bombilla y la pusieron en lo que es ahora la tienda principal. Ahí tenemos, aparte de mucha sangre, Enterprise, una atracción que se inauguró 4 años antes y que luego se llamaría La Turbina. Y bueno, nuestro protagonista tiene unas bombas en el bolsillo, parece Doraemon. Y lo que estamos viendo, atención, es Jetstar, una de las más míticas montañas rusas del parque, que estuvo en él 28 años y que se situaba en lo que hoy es el Palenque. Y bueno, parece que resistió muy bien la pirotecnia de este rodaje. Y ahí tenemos... ¿Pero qué hace ahí Esperanza Aguirre? Pues todos se van a subir a la montaña rusa, normal, yo también querría. Uy, qué dramática para caerse, por favor. Y ahí llegan los refuerzos por fin, con Paco Rabanne al mando. Y ahí tenemos un plano general del parque con el pulpo a la izquierda y en su lugar ahora tenemos Top Spin. Y ahí tenemos la avenida de las Cascadas. Qué bonito era todo en aquel entonces, por favor. Mírales cómo miran los zombies. Todos calvos, por cierto. Y en esa explanada que estamos viendo al fondo construirían poco después el Valle de la Prehistoria, que con el tiempo terminaría siendo Los Rápidos.
Y oye, para rodar esta escena tuvieron que acercar muchísimo el helicóptero. Da un poquito de yuyu. Menos mal que sabemos que todo salió bien. ¡Suban, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡No mires abajo! Y esas curvas tan características de Jetstar, qué bonito era, por favor. ¡Adelante, un esfuerzo más! ¡No lo consigo! ¡Resiste! Bueno, esta mujer está teniendo muy mala actitud, muy negativa. O sea, lo único que tiene que hacer es estarse quieta. Pues nada, se lanza. ¡No! Bueno, el muñeco rebotando por ahí. Pero bueno, que era un sueño de Resines. Bueno, la verdad es que todos en algún momento hemos tenido sueños raros en parques de atracciones. He tenido una pesadilla. Un sueño horrible. Y nada, hasta la siguiente edición de Parques de Cine.